11 minutos sobre las 11 de la noche, con toda la intención de poner encima de la mesa las últimas novedades en torno al ébola. Nos acompaña también Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Buenas noches. Gonzalo Trenor, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Y saludamos también a Agustín Montes, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes, vamos a tratar de completar esa ultimísima hora que tiene que ver con el proceso soberanista catalán y ese paso atrás en toda regla que acaba de dar Artur Mas. Marina Cabegato, ¿qué ha pasado? Fernanda, no puede celebrarse por falta de garantías legales, así que la solución que propone Artur Mas es la siguiente: organizar un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de su comunidad. Todavía no se saben los detalles específicos, pero sí se sabe que este ha sido el resultado de una tensa reunión entre Artur Mas y sus posibles socios. El presidente de la Generalitat pedía el apoyo de CiU, Esquerra, Iniciativa y de la CUP para organizar este proceso alternativo. De momento parece que no lo ha logrado. Por ahora solo sabemos que el nuevo objetivo de Artur Mas sería celebrar lo que en la ley se denomina proceso participativo ciudadano. El gobierno ha anunciado que mañana explicará públicamente su propuesta alternativa y también queremos recordar que ya se han incumplido algunos de los plazos que fija el decreto, como por ejemplo la publicación del censo electoral que tenía que ver la luz, Fernanda, el 10 de octubre. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina, por esa última hora. Os voy a pedir clemencia y que simplemente me valoréis este paso atrás de Artur Mas con una frase. Tuco Cerviño. Bueno, creo que mostra primeiro que era inevitable isto neste momento, porque no día de hoxe... Frase. Incompetencia e incapacidade política. Por parte de Artur Mas. Incapacidade técnica e incompetencia política. Carlos. Sigue habiendo una herida y va a haber que tener mucho cuidado para cerrarla. Pilar. O proceso segue aberto, para nada se clausurou e a expectación, pola miña parte polo menos, a respecto do que mañá se concrete no comunicado ad hoc. Miguel? É evidente que o proceso sigue aberto, pero tamén é evidente que o presidente da Generalitat estaba a punto de cometer un posible delito, fai o esperado que non cometelo. Gonzalo. Sí, engañó a los ciudadanos, y a todos los catalanes y a todos los españoles, planteando una consulta como que realmente era un referéndum, y ahora vuelve a engañarlo diciendo que no puede hacer una consulta, pero que va a hacer un proceso participativo. Bueno, pues sin duda la noticia de la tarde, esa decisión de Artur Mas, con consecuencias, suponemos, también en las relaciones entre los diferentes partidos que en principio apostaban por la celebración de esa consulta. Nos vamos al plato de informativos, allí Uxía Rodríguez nos va a contar la última hora del ébola. Adelante, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues este es el octavo día de Teresa Romero ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Su situación en estos momentos sigue siendo muy grave. Aunque la carga viral ha bajado estos últimos días, preocupan mucho las secuelas que el ébola deja en sus órganos vitales. Sus pulmones no acaban de recuperarse y la enfermedad ha dañado también su hígado. 50 personas, todos voluntarios, están dedicados íntegramente a su cuidado en esa planta sexta del Carlos III. A primera hora de la tarde, como cada día desde que el gobierno decidiera el viernes tomar las riendas de la crisis, comparecía uno de los miembros del comité de expertos encargado del seguimiento del ébola en España. Este es el parte de Teresa Romero, cuando ya ha pasado una semana en aislamiento. La paciente se mantiene muy grave, como en los últimos días. Las horas en que un paciente está clínicamente grave, como es el caso de esta paciente, son críticas, porque ella sigue grave. No solo es importante la respuesta inmunológica del paciente, es importante que pueda vencer de forma eficaz a las diversas complicaciones de la enfermedad, ya sean renales, respiratorias, etcétera, que acompañan habitualmente esta enfermedad. Entramos en una semana clave. Las próximas 24 o 48 horas son críticas para la evolución de la infección en el paciente. Es a partir del día 14 o 15 cuando se produce el desenlace final, que puede ser el fallecimiento o la curación. Hoy se cumplen 14 días desde que el auxiliar manifestara los primeros síntomas. Y aquí tenemos que hablar de otra fecha clave. El 27 de octubre habrá concluido el brote del ébola si no se registran más contactos positivos. Habrán pasado 21 días desde que las personas en riesgo tuvieron el último contacto con Teresa. Hasta ahora los 15 aislados siguen sin presentar ningún síntoma. Por tanto, son días críticos. Es el periodo en el que el sistema inmune de los pacientes suele haberse desarrollado lo suficiente para enfrentarse al virus.
Pero de todas formas no es el único factor. Esto, obviamente, superar esa barrera da muchísimas esperanzas, pero aunque se controle el proceso infeccioso, aunque desaparezca el virus, son enfermedades que dejan en principio secuelas a corto plazo importantes. Los 15 contactos que siguen ingresados en el Carlos III y que, como decíamos, continúan asintomáticos, permiten lanzar un mensaje de tranquilidad a ese comité de expertos que encabeza la vicepresidenta del Gobierno. En este momento, no hay ninguna persona en España con capacidad de transmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente que está ingresada. Todos los contactos están asintomáticos, por tanto no tienen capacidad para transmitir y por tanto estamos en una situación de absoluta tranquilidad desde una perspectiva de salud pública. En estos momentos, recordemos, son 16 las personas que permanecen ingresadas en el Carlos III, que ya dedica 4 plantas a este virus. Solo Teresa Romero está infectada. Los otros 15 contactos de riesgo seguirán en la planta quinta en vigilancia activa, pero como no paran de repetir, ninguno de ellos presenta ningún síntoma. Todos han ingresado voluntariamente ya que son susceptibles de haber sido contagiados. Otras 4 personas han sido dadas de alta en los últimos días después de que los 2 test que se hicieron dieran negativo. Mientras las horas pasan y cada minuto cuenta, a Teresa no se le ha administrado el conocido como Zetamap, un fármaco experimental agotado, ya que no hay ninguna dosis disponible en estos momentos. Lo que hay en nuestro país es una versión anterior de ese producto que aún no ha sido utilizado en la infectada por temor a su propia seguridad. Teresa Romero ha sido tratada hasta ahora con plasma sanguíneo obtenido de las supervivientes al ébola. La última dosis la recibió el pasado viernes. Se trataba de utilizar los anticuerpos generados por un enfermo para intentar neutralizar el virus. También se le ha administrado a Teresa un antiviral llamado Favipiravir, que solo se ha probado por ahora en ratones. El antiviral inhibe una enzima esencial para la multiplicación del virus, un virus del que no existe cura por ahora. Las primeras vacunas, según la Organización Mundial de la Salud, estarán listas en enero de 2015. La batalla del ébola se libra en el hospital, pero traspasa las puertas del Carlos III. El Gobierno ha decidido poner en marcha un programa más amplio de formación contra el ébola, mientras que los profesionales siguen quejándose de la falta de seguridad. Además, nadie duda ya de que la crisis política que el Ejecutivo ha tratado de amortiguar tomando las riendas desde Moncloa ya ha pasado factura. El PSOE quiere que llegue al Congreso lo antes posible. Pedro Sánchez ha hablado hoy de un espectáculo de incompetencia y desgobierno. Rajoy debe responder a demasiados interrogantes y debe hacerlo lo antes posible. El señor Rajoy tiene que explicar, en primer lugar, por qué tardó casi una semana en reaccionar tras la aparición de un caso de infección del virus, por qué ha retrasado tanto tiempo la creación del comité de crisis, por qué su gobierno permaneció impasible ante el desmantelamiento del único hospital de referencia que tenemos en España para hacer frente a este tipo de virus, por qué ha permitido el que la ministra de Sanidad no haya comparecido en el Congreso de los Diputados desde hace 2 meses, por qué ni él, ni la vicepresidenta del Gobierno, ni la ministra de Sanidad, ni ningún miembro de su Ejecutivo ha criticado las penosas y viles declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y precisamente un mensaje al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha lanzado hoy el marido de Teresa Romero, Javier Limón, que se encuentra en cuarentena como contacto de riesgo. Le ha escrito una carta a Javier Rodríguez que ha leído una amiga de la pareja. No, amigo, no estaba tan mala, solo tenía ébola. Y señor, yo a diferencia de usted, no estoy bien comido, porque mi mujer se debate entre la vida y la muerte. Y no me pasa la comida. También estoy mal bebido, porque ya no me quedan líquidos de tanto llorar. Lo único que estoy es bien fastidiado. Tenga usted el punto honor y dimita. Pues Fernanda es el mensaje que lanzaba esta tarde el marido de Teresa Romero. Pues muchísimas gracias, Uxía. Enseguida vamos a conectar con Marina Cabegato para que nos explique qué ha pasado en los últimos meses con el Carlos III. Pero Agustín Montes, desde el punto de vista de la medicina preventiva y de la salud pública, el contagio de Teresa y la gestión que se ha hecho posteriormente de ese contagio, ¿han sido las correctas?
Bueno, yo en este nivel, ou en este problema, destacaría 3 niveis. O primeiro sería o manexo e o tratamento do paciente. En segundo lugar, a protección dos traballadores sanitarios, a protección dos traballadores sanitarios. E en terceiro lugar, a xestión na comunicación deste problema de saúde pública, ¿no? No primeiro nivel, o manexo do paciente, creo que se está facendo de forma correcta, dando unha terapia de soporte como hai que dar en estes casos, ¿no? Na protección dos traballadores sanitarios, os protocolos xa estaban establecidos fai tempo, tanto por parte do OMS como outros organismos internacionais. Eu creo que o problema pode ser que efectivamente hubo un descoñecemento por parte dos traballadores sanitarios, ¿no? Pero descoñecemento como consecuencia de que non foron suficientemente formados. Claro, efectivamente, falta unha pericia. Falta unha pericia porque non, para formar a un profesional sanitario non só sirve darlle unha instrucción, sino que teñen que simularlo, teñen que facer simulacros, da mesma maneira que facemos outro tipo de simulacros. Pero quen ten a responsabilidade de que esa formación sexa axeitada para os profesionais sanitarios? Porque este é o cuida a cuestión. Hombre, tendo en conta que os traballadores sanitarios teñen un patrono, está claro que a lei, en este caso, a lei de protección de riscos laborais iso di claramente, non? Minimizouse, digamos, o risco do ébola. Bueno, eu creo que se pensou que como en España quedaba moi lonxe do foco orixinal do problema, pois realmente non se anticiparon os feitos. Falaba de 3 niveis, o terceiro tiña que ver con esa política de comunicación tan caótica, vou ser clemente, que fixo o goberno polo menos na primeira semana. Sí, eu creo que sí, porque eso, o non lanzar mensaxes de acougo de que esta enfermedade non é altamente contagiosa no sentido de que non se transmite polo aire, que non se transmite pola auga, que son os abrochos que se espallan máis rapidamente, sino simplemente por contacto, e que además o virus tamén é un virus que é relativamente sensible e que fora do organismo en 48 horas pois é dificilmente que superviva. Por lo tanto, a enfermedade, se está contida e os pacientes están en cuarentena, non hai un risco importante para a poboación, ¿no? E iso creo que é o que faltou na mensaxe do goberno. Como é o virus do ébola? Que ten de singular, de especial, dentro de todo ese arsenal de virus que afectan ao ser humano? Bueno, o virus do ébola é un virus da familia dos filovirus, donde tamén que están emparentados con outras fiebres hemorráxicas e outras enfermedades coñecidas como o virus de Marburg, a enfermedade de Marburg, e é a característica que ten é que é un virus moi simple, pero a vez de que é simple, bueno, pues tamén pode afectar de unha forma importante a unha parte importante da poboación. Pensou en algún momento destes últimos anos que o ébola iba a chegar a España? Eso é un cúmulo, se decía antes tamén os contertulios de se facer futurismo político, estes son conxeturas tamén, non? É difícil pensar que efectivamente un problema que estaba moi localizado en un área de Centroáfrica que pudera chegar aquí. Pero, claro, isto, fai unos días tamén se publicou un artigo moi interesante na revista Science sobre o origen da epidemia do SIDA, donde se comenta que hubo unha tormenta perfecta, bueno, pois o gran desenvolvemento socioeconómico do Congo belga antes e xustamente no momento da independencia, cos cambios sociosanitarios, ou cambios prácticas sexuales, o desenvolvemento económico, o ferrocarril, etc., pois propiciaron ese espallamento da enfermedade cando chegou a Kinshasa. Pois algo parecido está ocurrindo aquí agora en este momento. Mentras os primeiros casos, o ébola é unha enfermedade ou un virus coñecido, bello, porque os primeiros casos son dos anos 70, dos anos 76, o que pasa é que estaba circunscrito a unas áreas moi remotas de Centroáfrica, non? Na medida en que ahora a sorpresa no caso do brote actual é que afecta a outra parte que hasta ahora era descoñecida, que é a África do Oeste, non? E por que ahora ten esta dimensión tan grande, además en este brote tan grande? Pois algo parecido que pasou con o virus do SIDA, non? Coincide
que é un área que está relativamente ben dotada de infraestructuras de comunicación. Se o comparamos con as áreas remotas más que ocurría previamente estos brotes, ¿no? Bueno, y esto a qué está ligado? Bueno, pues las explotaciones mineras, bueno, pues realizan infraestructuras terrestres para que los camiones puedan acceder. Además, as poboaciones, hai unhas poboaciones moi importantes ao longo do río que son os que sirven para tamén a transmisión desta enfermedade. En un acontecimiento como este que estamos viviendo estes días aquí en España e en Occidente, tamén en Estados Unidos, como de importante é a xestión da información? Quero dicir, que gravidade pode ter o pánico entre a poboación? Creo que é unha parte moi importante, sobre todo porque os ciudadanos teñen dereito a estar tranquilos e por lo tanto, e que non se cometan barbaridades, ¿no? En este sentido, eu creo que debe ser o máis transparente posible e ofrecéndolle a máxima comunicación o información mediante una comunicación correcta a la población. Bueno, pues parece que esto es lo que no se hizo, por lo menos durante la primera semana, una vez que Teresa Romero fue ingresada en el Hospital Carlos III, un hospital que también ha sufrido los embates de la crisis económica y de los recortes aplicados por la Comunidad de Madrid. Nos queremos detener, aunque sea unos minutos, en qué está pasando con el Carlos III, ese hospital de referencia para el ébola, y que en su momento, me lo dirán los sanitarios presentes en la mesa, fue un auténtico referente a la hora de tratar enfermedades infecciosas. María Cabegato, ¿qué pasa con este centro hospitalario? Pues nada, para contarlo vamos a empezar por algo que pasó solo hace unos días. El Hospital Carlos III de Madrid difundió un informe presuntamente elaborado por los miembros del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, en el que se concluye que las infraestructuras actuales del Carlos III no están diseñadas para cubrir este tipo de emergencias, refiriéndose al ébola. Los inspectores visitaron el hospital los días 9, 10 y 11 de octubre, pero el Gobierno advierte que la filtración puede que no se corresponda al informe oficial que se publicará esta misma semana. Pero la advertencia nos ha llevado a volver atrás en el tiempo y ver cómo ha sido la evolución de este hospital desde 1995, que el Carlos III era el centro de referencia en España para patologías infecciosas y tropicales. Fue en su día el hospital pionero en atención a viajeros e inmigrantes, el que contaba con uno de los mejores laboratorios de microbiología y parasitología, también con métodos de diagnóstico que eran una referencia en todo el país. Pero fue en noviembre del año pasado que empezó el proceso de integración del Carlos III al Hospital de La Paz. Esta, que llaman remodelación, prevé que el centro se convierta en un hospital de media y larga estancia para pacientes crónicos dependientes del Hospital de La Paz. De hecho, la Comunidad de Madrid aprobó esta misma semana una inversión de 1,2 millones para remodelar las plantas tercera, cuarta, quinta y sexta. Los sindicatos hablan del desmantelamiento y hablan de recortes. Hace poco denunciaron que en los días festivos solo trabajaba un médico para atender todo el hospital. Y mientras unos hablan de desmantelamiento, la Comunidad de Madrid, Fernanda, prefiere hablar de remodelación. Bueno, pues lo que está pasando con el Carlos III, Carlos, yo no sé si tú relacionas de alguna manera o tal vez algún tipo de relación. No tiene que ver con los recortes, a mí me parece injusto. O sea, los recortes han afectado en otras cosas. El problema del Carlos III es que no pensamos las cosas y cuando no se piensan las cosas se fastidian o, como diría el otro, se joroban. Entonces, cuando en el año 93 el Partido Socialista, genialmente dirigido en el área municipal por Abel Caballero, y el Partido Popular, genialmente dirigido en el área institucional por Mariano Rajoy, dos gallegos de pro y de la provincia de Pontevedra, decidieron generalizar la transferencia de la sanidad a todas las comunidades autónomas, a todas, incluidas las uniprovinciales, el Carlos III entra en el paquete, porque era un centro nacional, ya no queda ningún hospital nacional. Entonces usted transfiere eso y la Comunidad de Madrid dice, ¿voy a seguir sosteniendo yo eso? No, hombre, no. Yo esto me hacen falta, con perdón, para sus viejos. Es decir, lo que tenemos que pensar que el Estado es necesario, incluso en el Estado federal. Incluso en el Estado federal tiene que haber servicios federales, es decir, los americanos, donde cada Estado tiene un IVA, un gobernador, hacen locuras cada uno. Sí, o sea, coincides con lo que dijo Celia Villalobos la semana pasada. No, yo no coincido con Celia Villalobos. No, vamos, que no, es que dijo que tenía que haber determinados... ¿El caldito? No. No.
Veo que seguís la actualidad de una forma vibrante. Yo creo que hay que tener servicios centrales. Bueno, pues esto es lo que decía ella. Pero no solo en sanidad. Yo creo que el Estado tiene que existir. Tú cabeceabas. Os pido brevedad porque hay muchos temas encima de la mesa y una conexión con África que no quiero dejar de hacer. Non vou defender a Abel Caballero, que é unha das obsesións de Carlos. Pero, sí, me parece que sí. Pero a min dame igual, son as túas obsesións, son túas. Eu non vou defender aquí a Abel Caballero, que me importa un pimiento. Non, pero non foi unha transferencia. Vamos a ver, o Instituto o Hospital Carlos III forma parte do Instituto de Salud Carlos III e iso non foi transferido, é un centro nacional. Sigue sendo un centro nacional. Ti crees que aplicaron recortes aí? Que aplicaron recortes? Eu creo que o problema son os recortes recentes. Eu creo que ese é o problema, Carlos, sí. Gonzalo, o problema son os recortes? No, por supuesto. Primero, yo creo que el Carlos III sí que es de titularidad autonómica, que decir, además tiene así bien puesto el logotipo de la comunidad autonómica ahí. Pero yo no fue eso lo que leí exactamente en el informe que emitió el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Lo que dijo el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades es que el Carlos III fue una infraestructura que no se diseñó en su inicio, en su origen, no responsabilidad de ningún tipo de ajuste, para este tipo de enfermedades o para prevenir posibles tal. Lo que sí que dice es que las actuaciones que se han hecho posteriormente, que esas actuaciones que se hicieron posteriormente sí que permiten ahora poder tratar enfermos infectados por el ébola. También dijo otras cosas, y después de una semana sí que podemos fijarnos en lo que dijeron en ese informe, que es que, por ejemplo, que la actuación de los profesionales fue una actuación adecuada y, además, según dicen los protocolos. También dice, que era una de las dudas que había, que los medios de los que disponían, incluso las medidas preventivas y el equipo y el material, que también era el correcto. Bueno, aquí se ha hecho todo bien, entonces, bajo tu punto de vista. No se hizo todo bien. Yo creo que hubo unos cuantos errores de comunicación, que fueron subsanados con la constitución de un comité de seguimiento que fue presidido por la vicepresidenta. Yo creo que además en eso está todo el mundo de acuerdo, que a partir de asumir esas nuevas funciones y esa nueva coordinación, que ha ido bastante mejor la comunicación, y es verdad que sí que hubo algo que falló. Y para eso hay una investigación sanitaria para averiguar lo que fue. Como que un consejero de Sanidad diga que la culpa es de un señor que mide 2 metros. Sí, bueno, pero eso es... A ver, que haya un dirigente político que tenga un poco de incontinencia verbal o que sea un poco bocazas o que provoque eso no es la causa del contagio, y no es la causa de si la prestación sanitaria es buena o es mala. No niega, eso no invalida eso. Y de todo lo que dijo tampoco me parece lo más. Me interesa la opinión de Agustín Montes sobre esto que estamos hablando. Sí, vamos a ver. A transformación do hospital, de un hospital de referencia de enfermedades tropicais a un hospital de media estancia, eu creo que está no origen do problema actual. Na medida en que se perde a pericia dos profesionais que están traballando. Entonces, da mesma maneira que para que un piloto teña licencia para pilotar os avións necesita facer un número de horas anuais, pois tamén os traballadores que traballan con un ámbito tan específico como son estas enfermedades infecciosas, que además que teñen unha alta contagiosidade y que hay que trabajar en determinados ámbitos como laboratorios de nivel de seguridad 3 o 4, etc., pues tiene que tener una pericia. Si esto ahora resulta que se transforma en otro tipo de hospital, donde se confluyen con otro tipo de enfermedades, digamos, más banales, más cotidianas, pues toda esa pericia que tiene ese profesional se pierde. Una cosa simplemente. ¿Por qué hicimos bien una cosa y por qué hicimos mal otra? Por ejemplo, hicimos bien la Organización Nacional de Trasplantes. A nadie se le ocurrió, cuando hicimos las transferencias de sanidad, un tinglao que funcionaba bien, disolverlo en las 17 autonomías. Pues lo mismo teníamos que haber hecho con ese hospital de referencia, para las enfermedades raras, le podíamos llamar así, no solo tropicales, las raras. Porque además sabemos una cosa, querido colega, en un mundo globalizado y con un 70% de la población que vive en grandes ciudades conectadas por líneas aéreas, es imposible, ya no va a volver a haber una crisis sanitaria local. Que me corrijan si me equivoco, pero creo que las enfermedades raras tienen hospitales de referencia. Santiago... Son las enfermedades raras, por eso, las enfermedades raras es una cosa, las infecciosas son otra. Os escucho enseguida, pero como les decía, ese mensaje de tranquilidad que está tratando... Ese mensaje de tranquilidad que está tratando de transmitir en las últimas
horas el Gobierno a través de ese gabinete de crisis que, como sabes, todos sabemos, preside la vicepresidenta del Gobierno, no la ministra de Sanidad, que ha sido absolutamente apartada de todas las funciones menos la del Ministerio de Sanidad propiamente dicho. Decía, este mensaje de tranquilidad contrasta con el nerviosismo que sigue habitando en la mente de los sanitarios y específicamente de los sanitarios gallegos. Esto nos han dicho. Son los profesionales del Meixoeiro de Vigo, el centro de referencia para tratar el ébola en Galicia. Si hubiera algún caso en nuestra comunidad, ellos serían los que nos tendrían que salvar, pero hoy se han concentrado aquí para asegurar que nadie les ha formado. Lo único que nos han dado han sido charlas informativas. Son charlas de 20-25 minutos. Incluso no se avisa a todo el personal. Otro problema es el traje. En el centro hay ahora mismo 300 ejemplares, pero dicen que no son los adecuados. No nos sirven. Los que tenemos de entrenamiento nos dejan la frente al aire, las mascarillas no nos cubren la nariz entera, las calzas no nos cubren los pies. ¡Queremos formación, no manipulación! Mismas reivindicaciones en el Xeral de Vigo. El equipo es una bata, un gorro, una mascarilla, unos guantes y unas calzas. Y queda parte del cuerpo al descubierto. Y además, en los centros de salud, yo acabo de visitar algunos esta mañana, han mandado un traje por centro. Con lo cual, si llega a haber un posible caso, veremos qué ocurre. Y a los problemas con el traje y la falta de formación, los profesionales añaden también contradiciones desde la administración competente. Temos dous protocolos emitidos pola mesma xerencia e son protocolos distintos. Falando da retirada do EPI... Son los sanitarios del Hospital Universitario de A Coruña. En los próximos días contarán con cursos de formación gracias a las continuas reivindicaciones, pero los profesionales aseguran que no son suficientes. Es insuficiente, hay que dar más formación. Que se tenga en cuenta también de una manera muy activa a el personal no sanitario que está implicado también en la atención y en la desinfección en caso de un contagio, ¿no? Como son los celadores y como es el personal de limpieza. Santiago, Lugo, Ferrol, cientos de trabajadores en toda Galicia pidiendo lo mismo, poder trabajar de una manera segura. Agustín Montes, hai risco para os traballadores sanitarios nestes momentos si aparecera un caso de ébola en Galicia? A verdad que non sei exactamente como están deformados ahora os nosos profesionais, ¿no? Eu creo que se está tratando, se modificaron os protocolos e se está tratando de mellorar a súa formación. De todas maneras, vuelvo a insistir, no se trata solo de informar aos profesionales sanitarios, no solo dar formación, sino que hay que conseguir que adquieran unas habilidades y competencias, y para eso no hay nada mejor que la simulación. Por lo tanto, no solo sirve con dar una charla, sino que ten que hacer un taller formativo donde se aprendan a vestir y a desvestir. ¿No? Con esos trajes... Sí. Yo estoy en consulta todos los días, soy el único de aquí que está en consulta, porque este está jubilado, felizmente, hace tiempo que no veo un paciente. Felizmente o infelizmente. Bueno, pero no es vocación pura esto, o debería ser. Dices felizmente no está en consulta. Porque, coño, lleva 30 años sin tocar un enfermo. Venga, eso non é verdade. Al grano. Deixei o hospital no ano 91. No ano 2001, bueno, por favor, venga. No, pero Carlitos, di as cousas con serio. Non me llames Carlitos. Sí, don Carlos, doctor Príncipe, González Príncipe, exalcalde de Vigo. Mira unha cousa, Carlos Príncipe, deixei. A última vez que estuve en un hospital foi no ano 2001. Non, 13 anos. A ver, por favor, venga, haz el favor, venga, Tuco, de verdad. A ver, Carlos, bueno, Tuco, o sea, un día te hago una entrevista sola y me cuentas toda tu biografía, pero ahora estamos hablando de ébola. Nosotros no tenemos... Cando son dichas con una cierta mala leche. Bueno, a ver, Carlos. Yo la mala leche la combato. Sí, ya veo. Carlos Príncipe, por favor. Y por cierto, la entrevista cuando quieras. Bueno. Por Dios. A ver. Yo estoy en la consulta todos los días. A mí me mandaron, el otro día te lo mandé, nos dieron a las 11 de la mañana una bata de estas de tirable y una mascarilla. Y tengo aquí las instrucciones que nos han dado. O sea, pueden reproducir la cámara, que está aquí. Estas son las instrucciones. Es decir, ¿esto sirve para algo? Hombre, yo creo que sobre todo sirve el sentido común. A ver, yo no me sé poner un traje. El traje sí que es complicado. Los señores que van a tener, o las señoras, incluidos los de la limpieza, que ni Dios habla de ellos, y son los que más se juegan porque son los que cuando se muere el paciente, desgraciadamente, tienen que los fluidos y es el momento más infectivo. Tienen que aprender una serie de técnicas que solamente lo hacen con la pericia. Es decir, los 40 personas que vayan a manejar al enfermo tienen que... Ahora, el personal normal que estamos en la consulta, hombre, deberíamos tener un traje por menos por centro. Yo no sé si en el mío lo hay, lo digo a día de hoy.
Y lo que tienes que saber, si ves una persona sospechosa, es tener A ver. la prudencia suficiente como para no acercarte y no tocarlo. Pilar, te pido, nada, un minuto porque tengo una llamada pendiente. Eu quero reiterar, en primeiro lugar, os mellores desexos, como fixen a semana pasada, para a paciente, a compatriota galega, internada, que non ingresada. Internada en Madrid, a mellor recuperación. Agora ben, só vou nomear o que no meu xuízo é a secuencia política dos feitos. Non vou en absoluto entrar en nada que ignore sobre o que tamén nos ilustrou o doutor Montes. Secuencia política dos feitos. En primeiro lugar, impasibilidade e desprezo tanto aritmético como político, como moral, por suposto, de miles de persoas no continente africano mortas e infectadas. Segunda fase, importación e risco de, por tanto, contracción xa da doenza por parte de pacientes non africanos. En terceiro lugar, xestión. En cuarto lugar, voltamos á causa inicial, os recortes. E algo no que ti faz extremadamente énfase que é a política de comunicación. Pois eu vou dar a miña clave do fracaso da política de comunicación. O Partido Popular e o Goberno español actual e a Xunta de Galiza inclusive, a política de comunicación fracasa estrepitosamente cando non é propagandística, cando non teñen nada que vender, inda que se xa fume, ou cando non poden facer propaganda de supostos Bueno, logros. si nos da tiempo, naufraga si nos da tiempo haremos un repaso, es verdad, de los grandes fracasos de la política de comunicación de los gobiernos, bueno, cuando se encuentran con acontecimientos que no esperaban, pero como les decía, tenemos el compromiso de viajar a África, un lugar en el que mueren cientos de personas cada día por el virus del ébola. Hemos hablado con dos personas que trabajan en estos momentos allí, uno gallego, Javier Atienza, médico, y otro un misionero, José Luis Garayoa, con el que enseguida vamos a contactar telefónicamente para que nos permita, nos conceda el honor de hablar con él en directo. Esto nos decían esta tarde los dos. Llevo aquí 4 meses, el miedo se puede decir es la forma de no perder vamos, de no bajar la guardia respecto al ébola, pero no, obviamente 4 meses, si estás con miedo acabas loco. Estoy convencido de que hay muchísima gente que critica nuestro trabajo aquí y que dice que bueno, que estamos corriendo un riesgo innecesario, pero la verdad es que si no se acaba con esta epidemia de ébola va a acabar salpicando vamos, antes o después a Europa otra vez. Sí que es cierto que están llegando muchísimos más recursos, pero bueno, también la enfermedad se está multiplicando de una forma. Me acuerdo cuando empecé con Emergency había unos 20 casos diarios confirmados. Ahora estamos en torno a los 100 casos confirmados diarios. Pues ahora se ha vuelto a hablar de nosotros, pero bueno, supongo que en cuanto se calmen las cosas en España volveremos al olvido. La imagen que está dando España es bastante patética, la verdad. Y sobre todo cuando vamos con todo esto del perro, cuando se culpó directamente a los auxiliares de enfermería, pues nos quedamos un poco, pero bueno, ¿esto qué es? Incluso ya cuando vinieron aquí a recoger al padre García Viejo, pues bueno, se vio que no estaban especialmente bien formados para tratar con pacientes con ébola. Nosotros no somos sanitarios, no somos doctores, no somos enfermeros. Sin embargo, cuando hay alguna familia afectada en nuestra zona, lo que hacemos es controlar que el aislamiento donde las tienen no los mate de hambre. O sea, yo no he tocado a un enfermo de ébola e intento no tocarlo. El problema es quién está enfermo de ébola, no es como cuando estábamos en guerra y veías llegar a los rebeldes. Aquí en cualquier lado te puedes saltar. Ni tampoco voy a dar lástima diciendo que si nos mandasen los trajes estos tan especiales y espaciales no los pondríamos, porque pareceríamos casi los gigantes y cabezudos de San Fermines en Pamplona, echarían a correr los niños. Nosotros tenemos la prudencia, no somos kamikazes, la prudencia suficiente para intentar no tocar lo que no tenemos que tocar. Tengo miedo, pero el miedo no tiene que paralizarte. Yo siento sana envidia de los medios, las posibilidades, con todos los errores que se tienen ahora en España. Y me parece absurdo querer cubrirse unas espaldas señalando con el dedo a la pobre víctima que con todo el corazón estaba cuidando a Manuel. Yo ya tengo 62 años y he estado toda la vida recorriendo el mundo. Y me gusta morir en y donde los míos. Claro que me gustaría, si realmente estoy mal,
que me atendiesen, porque aquí no hay atención posible, que me atendiesen un poquito en España. José Luis Garayoa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, misionero, como decíamos, en Sierra Leona, hablábamos con usted por la tarde. ¿Cómo se encuentra en estos momentos, a esta hora de la noche? Muy bien, además me estaba oyendo y yo mismo me sorprendo de lo que digo. ¿Por qué le sorprende de lo que dice? No es que me sorprenda, pienso y creo absolutamente lo que estoy diciendo, pero pues oírse a uno mismo hace gracia. ¿Qué le parece esta avalancha de medios de comunicación que en los últimos días no dejan de llamarlo para que nos cuente una realidad con la que usted lleva conviviendo desde hace meses, pero que probablemente hace mes y medio no le interesaba a nadie aquí? Pues que si tuviese un agente comercial y os cobraba 5 euros por medio, ya había hecho un pozo. Pero ¿le parece, qué percepción tiene de cómo somos los seres humanos, que solamente nos interesan las cosas cuando nos tocan de cerca? ¿Qué le parece esto? Bueno, yo es la segunda vez que soy mediático, ¿eh? O sea, no me puedo quejar. Sí, porque lo secuestraron hace un tiempo. Sí, ya fui mediático y ahora otra vez. Pues me da un poco pena porque nosotros estamos trabajando mucho mejor y más tranquilos en silencio. Ahora, si el ser mediático, salir en los medios, sirve para sensibilizar un poco, concienciar a la gente de la realidad que existe, aunque miremos para otro lado, pues bendito sean las molestias, oye. ¿Cómo es, sé que se lo preguntan habitualmente, pero para que nos hagamos una idea, si no me falla la información, usted trabaja en Camabay, ¿cómo es el entorno en el que usted trabaja? Yo estoy en una zona norte muy montañosa, muy pobrecita, con unos índices de mortalidad tremendos, de 4 niños de cada 10. La zona está llena de pequeñitas aldeas, unas 200 que tenemos que atender. En tiempo de lluvia, como estamos ahora, se nos dificulta mucho más la atención, que lógicamente no solo es religiosa, no solo estamos para dar catecismo. Hacemos escuelas, excavamos pozos e intentamos, por ejemplo, mira, hemos luchado tremendamente, mis amenazas de muerte me han costado, por montar una asociación en contra de la ablación genital femenina. Y te diría que es lo que yo no he conseguido en 10 años y me han amenazado tanto, lo ha conseguido el ébola en 6 meses, porque hay una prohibición radical y absoluta de ablacionar niñas. Digo, bueno, algo es algo. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Yo supongo que hablar de hospitales, el concepto occidental que tenemos de hospital ahí, es una perfecta estupidez, ¿no? Pues yo tendría que llamar al otro que estaba oyendo, un gran amigo mío y un gran chaval, Javier Atienza, y decirle, Javierico, vente a por mí, ¿a dónde me voy yo? Si en Maqueni, que lo tengo a 25 minutos, en el hospital del gobierno, si veis unas fotografías de un periodista español que publicó en el New York Times, vomitáis y echáis a correr, y eso lo veo yo cada vez que paso por allí. Y el otro, el Holy Spirit, está cerrado, y el Maventé también, porque tuvieron casos de ébola. ¿A dónde voy? Si tengo ya una niña enferma con fiebre y me tocan a esta hora de la noche, que es muy común, me dicen, grampa abajo, y me asomo a ver qué es, que la niña está enferma, ¿qué hago con ella? ¿A dónde la llevo? Ese es mi gran problema y mi gran trama. Aquí, como seguro que usted ha escuchado en los últimos días, hay un sesudo debate sobre la utilización de los famosos trajes para poder atender a los enfermos de ébola. Yo no sé con qué material disponen ustedes ahí, porque nos contaba que esos trajes espaciales a los que usted se refería incluso significarían un alejamiento de la gente que está ahí. Yo no sé si tiene miedo cuando atiende a la gente con la que trabaja usted ante la probabilidad de que se pueda contagiar. Bueno, yo no soy como Javier, él opera y está en mayor riesgo que yo. Yo visito gente, tengo algunos aislados porque se murieron familiares por ébola, un chaval incluso vomitando sangre, y bueno, yo no me acerco, no toco lo que creo que no tengo que tocar, pero a mí lo que me trajeron un día en una moto es un cubo de plástico con tapa y un grifo y sin lejía porque era muy cara. Y no me veo yo como Caperucita Roja con la cesta yéndome por 200 aldeas con mi cubo. Ya.
pues hago lo que puedo y no puedo correr de los niños. Hoy me traían una nanilla y un enanillo, una toronja, y me corren y me abrazan, pues se me salían las lágrimas. Yo con mi toronja en la mano y me decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, Granpa? No, pues por nada, hijo, pues porque me está diciendo todo el mundo que no los puedo abrazar, me decía yo para mis adentros, pero yo me los hubiese comido a besos por la ternura de traer una naranja al Granpa. Bueno, está hablando de esos niños, pero ¿y los adultos? ¿Qué percepción tienen de lo que está pasando ahí en Sierra Leona? ¿Lo toman con resignación? ¿Están enfadados con Occidente por haberlos dejado abandonado? ¿Cómo gestiona el pueblo la situación en la que viven? Para gestionar algo primero hay que tener una información, y la gran propaganda en un principio en Sierra Leona era el ébola sí existe. Nos ha costado, Dios ayuda, campañas en las aldeas de que el ébola es real, porque todavía en alguna de las mías creen la fábula que ha corrido por los medios de que un avión explotó, un avión brujo, cayeron 500 cadáveres y extendió el ébola eso. Todavía en aldeas mías se creen eso. Entonces, el adulto con información va convenciéndose de que tiene que tener cuidado. El problema, que aquí la gente vive con una economía de supervivencia básica, al día vendiendo el cacahuete, casi más que comercio es el cambio de una cosa por otra, y ahora no pueden moverse, no pueden vender cacahuete porque estamos aislados. Bueno, nos está contando una realidad de una forma muy clara. Sé que se ha pronunciado en las últimas horas sobre el particular, pero no quería dejar de preguntarle por la polémica que se ha desatado en España en relación con el sacrificio de la mascota del perro de Teresa, la auxiliar de enfermería que está enferma. ¿Qué le parece que se haya montado lo que se ha montado por un perro? Dios santo, dicen que uno es dueño de lo que se calla y esclavo de lo que dice. Y ya lo he dicho alguna vez y me ha llovido. Pero mira, hay quien incluso creo que me hubiese incinerado a mí con el perro. Y yo tengo 4, ¿eh? Aquí se han ido expatriados y como creen que la misión al menos comerán, te van dejando el perro. Que yo, como me vuelvo loco, los llamo por el nombre del expatriado. Pero tengo 4. Ahora, tengo unas prioridades. Si tienen hambre, primero los niños, luego los perros. Yo no quiero que maten a ningún animal y los adoro, pero lo único que pedía es que, por amor de Dios, mis niños tuviesen el mismo protagonismo, nada más. Bueno, escribe, y estamos acabando ya, que lo quiero dejar descansar, escribe una especie de blog que se llama Cuando la vida duele. ¿Duele mucho la vida ahí? Demasiado a veces, pero a la vez que duele, pues reconforta. Mira, yo el abrazo de estos niños con la toronja, hoy no lo cambio por nada del mundo, ni a pesar del ébola. Y esa es la vida que disfruta uno y que le hace seguir adelante. Pues José Luis Garayoa, muchísimas gracias por atendernos, por dejarse molestar una vez más los pesados de los periodistas que acudimos a los sitios cuando nos toca de cerca. Muchísimas gracias, de verdad. Oye, encantado, y de verdad lo decía como broma, yo sé que tenéis un trabajo que realizar y que con que lo hagáis con esta delicadeza que lo estáis haciendo, encantado. Un trabajo y una reflexión también que hacer sobre qué asuntos nos ocupan y qué asuntos no nos ocupan. Seguro que tenemos que reflexionar todos un poco sobre eso. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realiza ahí. Muchísimas gracias por ese trabajo también. Buenas noches. A ti, buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ¿algo que apuntar antes de irnos al plato de informativos a ver últimas noticias? Bueno, yo lo que veo es que gente más magnífica hay. O sea, que es increíble la gente que está por ahí trabajando por los demás y sufriendo, y qué lecciones nos dan a todos de humildad, de sensatez y de entereza. Tengo que hacer una pausa de publicidad, van a ser un par de minutos nada más. Vamos a volver enseguidísima para contar otros pequeños asuntos del día y no se lo pierdan porque hay alguna cosa interesante todavía en el zurro. Enseguida volvemos.